Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Choose FI. Escoge la libertad financiera de Nuestro amigo Chris Mamula. Chris Mamula es interesante porque él con Brad Barrett y Jonathan Mendoza son tres autores de un podcast muy famoso que se llama Choose FI y que yo diría que en el mundo de los norteamericanos es de los más famosos en el mundo de las finanzas personales, libertad financiera en general. Sí, porque es FI en el sentido de Financial Independence y la traducción de eso es independencia financiera o libertad financiera. Sí. Entonces, estos autores son súper famosos porque, al igual que nosotros, partieron un podcast y con los años tomaron la decisión de hacer su primer libro sobre las enseñanzas y aprendizajes del tema de las finanzas personales. Y lo entretenido de este libro y lo bonito de este libro es que es un muy buen resumen de todo lo básico que tienes que saber al momento de libertad financiera. Tiene algunas cosas que no sé si las vamos a tocar hoy día en la discusión, que tienen que ver con, por ejemplo, los préstamos para entrar a la universidad y ciertas cosas un poquitito más controversiales que no son tan básicas y son muy norteamericanas Sí, céntricas. eso debería decir, más que el tema de básico es como estadounidense. Es como muy céntrico. Estados Unidos céntrico. Sí, es muy gringo, pero fuera de eso, siempre me preguntan así como, ¿por dónde parto? ¿Cuál es el libro? Sí, es un muy buen libro. Te da esa estructura general que necesitas para las finanzas personales, que no siempre te lo dan, nunca está esa como mirada global que realmente necesitas. Siempre está el tema de me voy a enfocar en una parte u otra. Entonces creo que con eso podemos ir directo como al gran marco que ellos traen y por qué hablan de estructura, que es, mira, la libertad financiera tiene 3 ejes: gastar menos, ganar más e invertir mejor. Esas 3 cosas, que también lo haces y cómo lo haces, van a determinar los resultados financieros tangibles reales. ¿Cuánta plata vas a tener al final del mes, de 5 o 10 años? Eso va a depender de qué también haces estas 3 cosas. No hay más ciencia que eso. Existen varias formas de pensar lo que es la libertad financiera o las etapas de la libertad financiera y nosotros vamos a revisar la metodología de estos autores de Choose FI, donde dividen las etapas de la libertad financiera en 7 etapas. Primera etapa es como para salir de las deudas y llegar a cero. La segunda etapa es crear o mantener tu primer fondo de como emergencias. Tercera etapa es llegar a tu primer ahorro un poquitito más grande. Los norteamericanos hablan de llegar a 6 figuras, que en términos para el resto de los latinoamericanos 6 números. Es tener más de $100,000, más o menos. Después ellos hablan de llegar a la mitad de la libertad financiera, estar súper cerca de la libertad financiera propiamente tal, y lo que ellos hablan como Fat Fi o como libertad financiera gorda. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Entonces, vayamos conversando un poquitito. La primera etapa, ¿no? Sí, que ellos parten con una situación que es simplemente el común para la gran mayoría de las personas, que es: yo en este momento no puedo estar pensando en invertir porque de mis ingresos una gran parte se tienen que ir a pagar deudas. Y eso es porque la gente consigue mucha deuda por el caso clásico de las tarjetas de crédito, pero también está todo el tema de los créditos para estudiar o incluso créditos por autos. Esas son esas cosas, que eso es el tipo de objeto que es fácil de comprar, es fácil de conseguir financiamiento, que te endeudan por años. Y el último y el más grande, como importante, que es el tema de la casa, que incluso algunas personas no lo consideran como dentro de este cálculo porque es tan grande. Igual el tema de endeudarse por autos también es muy norteamericano. A diferencia de Latinoamérica, los gringos tienen una cultura de endeudamiento para comprar sus automóviles muy grande, y es porque es muy fácil acceder a créditos y como que está muy metido en la cultura de los gringos el concepto de la compra inteligente, o en palabras sencillas, comprar un automóvil con un crédito y ir cambiando estratégicamente cada 1 o 2 años el automóvil por uno nuevo y mantienes la misma cuota del crédito. Sí. Y de esa manera se mantienen con el auto último modelo, entre comillas, pero se mantienen pagando un crédito para siempre. Sí, que también es una estrategia que se hace acá, o sea, se usa, no es tan monstruoso como allá, pero se hace. Sí, yo diría que la gran diferencia está que acá en Chile no es normal
que una persona joven, por ejemplo, tenga un auto. Eso es desde primero, las clases sociales tal vez más altas, algunas personas tienen auto, ya no es tan básico, como que no es habitual que una persona de clase media a los 19 años tenga un auto propio, como sí lo es en los norteamericanos. No al mismo nivel, pero habiendo trabajado en una de esas empresas de auto, me sorprendió lo común que era, de todas formas. Sí. Sí. Pero entonces, más allá del punto. Lo importante es decir que el paso cero es tú partes normalmente con deudas y como la primera etapa de la libertad financiera es salir de esas deudas. Sí. Es pasar a cero. Sí, quedar como en esa tranquilidad mental. Porque una vez que llegas a eso, empieza el tema de el fondo de emergencia, que de hecho estuvimos hablando un poco de esto en el capítulo anterior. Oye, una vez que haces esto de pagar todas las deudas, igual tienes que tener plata en la cuenta corriente para tu sanidad mental. Sí. Porque no puedes tener esa estrategia de voy a ser tan agresivo a la hora de invertir que nunca tengas plata en la cuenta corriente y si pasa algo, no tengas cómo pagarlo. Es realmente el precio de la sanidad mental. Entonces, ¿cuánto es ese número del monto de emergencia? Depende mucho y aquí los autores hablan de que según su modelo, un fondo de emergencias tiene que cubrir entre 3 a 6 meses de gastos mensuales. Es decir, tú calculas cuánto gastas en luz, gas, comida, arriendo, lo multiplicas por un mes completo y lo multiplicas por 3 o 6. Ahora, igual pongámonos un poquito más controversiales, que entretenido. Si es que tienes capacidad de crédito, ¿qué quiere decir eso? Si es que puedes pedir un crédito, o bien tienes una tarjeta de crédito con un buen cupo, es interesante. La otra vez me lo comentaban, mira, si tú estás sano financieramente, no tienes ninguna sola deuda, y además estás siendo capaz de ahorrar consistentemente todos los meses, más de un 30 o un 40% de tu plata, no es desquiciado pensar el no tener un fondo de emergencia y reemplazarlo por tu cupo en una tarjeta. En otras palabras, no tener el dinero ahí esperándote, sino sacar, por ejemplo, una tarjeta, tenerla con un cupo de 2, 3 millones de pesos chilenos, algo así como... Va a ser los genéricos 3, 6 meses de lo que necesitas. Sí, por ahí, para los que no son de Chile, no sé, 4.000, 5.000 dólares, pero no usarla, como sacarla y tenerla. Y solamente como para efectos de si en una emergencia la necesitas, la usas. Lo encontré interesante porque, por ejemplo, en mi vida personal, donde afortunadamente ya he avanzado varios meses de libertad financiera, hace más sentido tener esta capacidad que yo puedo pagar al final del mes versus tener esa plata esperándome. Ahora, es peligroso. Es peligroso. Y yo te voy a decir, porque inmediatamente se me vino a la cabeza el caso de peligro de muchas personas también dependen del sueldo del trabajo para finalmente tener ese ingreso. Entonces, lo difícil acá es que si tú haces eso en la tarjeta de crédito, porque eres dependiente y te quedas sin trabajo, ok, van a ser 3, 6 meses de usarla y se empieza a acumular y empiezan a venir los intereses de la tarjeta. Sí. Ese es el peligro, el que se te corte ese ingreso por un periodo largo, que es lo que suele suceder cuando uno queda sin trabajo, de que no te demoras una semana en promedio en encontrar trabajo. Sí. Entonces, es interesante, es discutible. Lo importante es que en cualquier escenario tú tienes que tener en tu mente que tienes que tener un monto de dinero para cuando las cosas salen mal. Sí. Porque una de las cosas que creo que la vida nos ha enseñado es que las cosas salen mal. Te quedas sin pega, pierdes el cliente. Esas cosas siempre van a ocurrir. Hay un mito que yo me he fijado en la vida, que hay un mito de las finanzas personales, que es la idea de que tú vas a tener un aumento en tus ingresos constante a medida que aumentas de edad. El típico mito es, si por ejemplo entraste a trabajar a los 25 años, a los 26 vas a ganar más, 27 vas a ganar más, 30 más, 35 años vas a ganar más, 40 años vas a ganar más. Y una cosa que nos ha enseñado las estadísticas y la vida es que en realidad tu sueldo puede ir haciendo así. Sí, es de esas cosas que se entienden mal porque en promedio la gente cuando es mayor gana más. Pero como dices, puede bajar. Y no es lineal. Y no es lineal. Es más bien escalonado, donde, ok, por decir, el 2014 estabas ganando 100.
el 2017 empezaste a ganar 200. Pero 2 años después, pandemia, empezaste a ganar 150. Sí, sube, baja. Y yo te diría que en mi vida personal ha sido así. He tenido periodos más altos, periodos más bajos. Y es importante reconocer que esa realidad tú tienes que tenerla siempre pensada. Como, ok, si el día de mañana no gano más de lo que estoy ganando hoy, ¿cómo me comporto? Sí, porque creo que acá ya introdujo la idea que para mí es central en todo lo que es la libertad financiera, de medir tu riqueza no por la cantidad de ceros en la cuenta corriente, sino por cuánto de tus gastos estás cubriendo. Entonces, en este caso es 6 meses de gastos cubiertos. Y acá vamos a ver que ellos hablan de que la libertad financiera es 25 veces tus gastos anuales. Entonces, pero siempre está eso de todo depende de cuánto gastas. Y también es importante reconocer que, por ejemplo, la tercera etapa, que es empezar a acumular lo que ellos hablan de los $100,000 o más, es un gradiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Normalmente está la idea de que la libertad financiera es un monto fijo, pero en realidad no lo es. Es una cosa que se va moviendo y en algunas oportunidades $100,000 puede ser literalmente, una persona puede ser libre financieramente con $100,000 totalmente. Sí. O puede que esté muy lejos de serlo con $100,000. Lo importante es entender que una misma persona también va a ir cambiando. Por ejemplo, cuando tú eres joven, tienes, no sé, 35 años y 2 hijos, tu libertad financiera implica ser capaz de costear la comida, la salud, el colegio de esos hijos. Sí. Pero esa misma persona, cuando cumple, no sé, 55, 60 y sus hijos se van de la casa, el monto de la libertad financiera se achica. Y es bien entretenido porque eso quiere decir que no necesitas más riqueza cuando viejo. Incluso puede ser que requieras menos. Sí. Acá el punto como central también de esto de por qué hablan de que es una etapa tener esto de los 6 ceros. Es que por mucho tiempo nosotros vamos a estar ahorrando para generar riqueza. Lo más importante va a ser el ahorro. Pero después empieza a pasar que, muy bien, tu ahorro es tan grande y como está invertido, empieza a pasar esto que se llama el interés compuesto, que básicamente significa que tu plata hace plata. Que empieza a pasar desde el principio, pero siempre es pequeño. O sea, si tu plata crece un 1%, ok, el 1% de 100 es 1. Ok, pero si estamos hablando de 100,000, 1000. Son 1000. Entonces sí, empieza a cada vez sentirse más. Que creo que ese es el otro tema acá, también sobre cosas de libertad financiera, de que mucha gente se desespera un poco porque es difícil ver los resultados. Y acá cuando ya tienes un monto grande ahorrado, ahí ya se empieza a ver que hay un resultado y lo empiezas a sentir. Yo diría que la etapa 4, que es llegar a la mitad de la libertad financiera, es donde efectivamente empieza a pasar algo muy concreto, que es que empiezas a ver que tu sueldo, tu ahorro mensual, se ve más o menos equiparado a lo que es capaz de ahorrar tus inversiones. Entonces empiezas a ver que ganabas 1000 y ganas 1000 por el otro lado y dices como, oh, parece que ya están empezando a como netearse. No totalmente, siempre un poquito menos, y por eso es que es la mitad de la libertad financiera. Sí. Cuando llegas efectivamente a la etapa 5 y la 6, que es estar cerca y efectivamente la libertad financiera, es que literalmente tus inversiones son capaces de cubrir tus gastos. Ahora, ¿por qué los autores distinguen entre libertad financiera normal y libertad financiera como gorda o fat fi? Porque en estricto rigor, el estar ahorrando todos los meses para poder llegar a la libertad financiera significa que estás gastando menos de lo que ganas. Es decir, siempre estás guardando un pedacito. Y por lo tanto, tus gastos, entre comillas, son más bajos de lo que podrían ser si es que no ahorraras. Entonces, la libertad como gorda tiene que ver un poquitito con tú eres capaz de gastar aún más de lo que estabas gastando cuando estabas en la fase de ahorro. Y eso es entretenido porque quiere decir que estás viviendo una vida mucho más gruesa, más llena de lujo, más llena de privilegio. Y es bonito porque la gente cree que ese número es imposible, pero para efectos de que ustedes se lo imaginen, hagan el siguiente ejercicio. Tomen un celular o computador, si no están escuchando el computador, tomen los gastos que tienen en el mes. Por ejemplo, imaginemos que son 1000. Si gastan 1000 en un mes, multiplíquenlo por 12, son 12.000, y ese número multiplíquenlo por 33. Si ustedes multiplican eso, van a alcanzar la libertad financiera gorda, grande. Y ese número es más o menos maravilloso, porque eso quiere decir que cuando llegas a ese minuto,
teóricamente, si quieres mantenerte con ese nivel de gasto, no deberías ahorrar ni un solo peso más. Y podrías gastar el 100% de todo lo que ganas para vivir esa vida como más Como la quieras. como tú quieras. Sí, por eso también es importante, si bien entender esta parte como matemática, entender esta dependencia de los gastos, también está la parte de entender el por qué. ¿Por qué tú estás persiguiendo la libertad financiera? Más allá de que, es que quiero hacer lo que quiera. Ya, pero ¿para qué? Quiero que no me preocupen las cuentas. Ya, pero ¿para qué? Más allá de que entendemos instintivamente que una cosa es mala y la otra es buena, tiene que haber un propósito más fuerte detrás de esto. Si no tienes ese propósito, no tienes esa motivación, es difícil llegar, es difícil mantenerse en esta carrera. Y también hay veces que la gente lo logra y después no sabe qué hacer con su vida. O sea, creo que ahí tocaste un punto que me gusta harto, que es que está la idea de la libertad financiera como la jubilación. Sí. Como me voy a jubilar cuando tenga tanto dinero. Pero ¿por qué? Si me preguntas a mí, Santiago, cuando yo llegue a la libertad financiera, es muy probable que voy a seguir trabajando porque me gusta, si no me va a dar una crisis existencial. Entonces, es bien loco lo que voy a decir, pero la gente, bueno, creo que mucha gente lo ha visto, pero los millonarios, esas personas que ganan cientos de millones de dólares, se aburren si se quedan en la casa. Entonces, es bien interesante, pero la libertad financiera no necesariamente va aparejada a dejar de trabajar. Sí. De hecho, creo que para mí, por lo menos lo maravilloso, es los casos donde esto significa que puedes realmente, por el contrario, perseguir trabajo significativo para ti. Que realmente te mueva, que puedas decir, ¿sabes qué? Puedo dedicarme a esto sin ninguna preocupación. Sí. Puedo dedicarme a las ONG, a la caridad, lo que sea. La parte 2 de este libro trata sobre otra temática que es gastar menos. Y gastar menos es algo que suena como súper fácil de hacer como en abstracto, pero en la vida real no siempre lo es. Pero también es importante reconocer cuál es el impacto de gastar menos. Porque uno piensa, mira, es que no puedo gastar menos porque se arruinaría mi calidad de vida o derechamente no tengo espacio para hacerlo. Pero hay veces que si yo te dijera, mira, si tú aumentas la cantidad de ahorro que tú tienes al mes, tú eres capaz de literalmente trabajar muchos años menos de tu vida, las cosas empiezan a hacer un poquito más de sentido y uno empieza a ser un poquito más crítico en qué gastas. Sí, porque pasa mucho y ahora me está haciendo sentido mientras lo hablamos. Igual que esto de la libertad financiera te permite ponerle una cara a tu objetivo. Esto de llegar a los 6 ceros hace que veas cómo tus ahorros empiezan a multiplicarse al invertirlo. Acá el savings rate también te hace transparente cómo empieza a cambiar tu vida cuando empiezas a ahorrar más. Es como, ahora veo el impacto de mis decisiones, sí, que de otra forma son invisibles. Es que es muy bonito eso, porque la gracia de las buenas analogías es que son capaces de traer un concepto abstracto y difícil a algo concreto y tangible. Y en esta materia, en este tema, el ahorro es una cosa muy abstracta. ¿Cuánto es un buen ahorro? ¿Un 10%? ¿Un 50%? ¿Un 30%? Y si tú lo miras como en porcentaje, es difícil de entender. Sí. Pero también, si tú lo miras en años, es entretenido. Sí. Por ejemplo, y para cerrar un poquito la idea, de cuando tú ahorras el 10% de tu sueldo mensual, si tú lo ahorras y lo inviertes, teóricamente eres capaz de jubilarte en un plazo más o menos entre 50 y 55 años. Es decir, si partiste a los 20, 25 años, algo así como a los 70, 75. Por eso es que como las organizaciones de los países para las jubilaciones, en Chile se llaman las administradoras de fondos de pensiones, van con este número, porque tienen un poco la lógica de que las personas se jubilan entre los 65 y 70, más o menos. Pero si yo te digo, mira, ese número 50 a 55 años pasa de 50 a 37, si ahorras un 20%, es decir, ganaste casi 15 años, o sube a 20, o sea, baja a 22 años si es un 40%, las cosas empiezan a cambiar porque, mira, si ahorras un 40% y trabajas 20 años de tu vida, si partiste a los 25, a los 47 te podrías jubilar. ¡Wow!
cambia harto el número. Y se visibiliza el valor del ahorro. Sí, porque creo que ahí usaste la palabra clave de visualizar el valor del ahorro. Porque ¿qué pasa? A todos nos dicen ahorrar es bueno. Usted tiene que ahorrar. Pero nunca sabemos cuánto. Entonces dice, ya, yo estoy ahorrando 100.000. Y él está ahorrando 200.000. Él está ahorrando mejor que yo. Ya, pero lo que importa acá es este porcentaje. Es este cálculo. Que en realidad depende de nuevo de cuánto gastas. Depende de cuánto ganas. Entonces, acá te da una forma más concreta de realmente decir cuánto para ti es estar ahorrando bien. Que para la mayoría de las personas realmente en sentidos prácticos de cuánto quieren trabajar es por sobre 20%. Sí. Yo diría que si lo logran o pueden a lo menos ahorrar un 30%, sería espectacular. Es un muy buen número, un 30%. Sí. Más allá de eso es espectacular, pero un 30 es bueno. Un 10 yo diría que es el mínimo. Sí. Y acá es donde entra un poco el tema que hemos mencionado muchas veces también, que tiene que ver con la inflación del estilo de vida. Porque la gente dice, ya, yo tengo que ahorrar, perfecto. Pero al mismo tiempo les pasa que cuando empiezan a ganar más, también quieren vivir mejor. Y, por supuesto, hay situaciones que claramente hay que solucionar y se solucionan cuando ganas más. Cosas, salud, vivienda, ese tipo de cosas. Pero también pasa, y esto es un fenómeno muy estudiado, que cuando la gente gana más, gasta más, no necesariamente en cosas vitales. Es el fenómeno que yo lo mencionaba de, oye, si alguien se compra un auto nuevo en una cuadra, es altamente probable de que toda la cuadra empieza a cambiar el auto. Sí. Entonces, ahí es donde acá estos autores nos dicen, conviértete en el tipo de persona que realmente cuestiona las cosas que quiere comprar y las valora con este número en la cabeza, con esto de cuánto voy a poder ahorrar. Porque piensa esto. ¿Cuánto puedo ahorrar en términos de tiempo también? Es que a eso diga, ¿cuánto puedo ahorrar en temas de tiempo? Porque si tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Ese auto me cuesta 3 millones, es una forma de evaluarlo. También puedes decir, ¿sabes qué? Ese auto de ahí significa que voy a subir mi edad de retiro de 60 a 63. Es decir, Cambia. tengo que ir 3 años más a la oficina. ¿Vale la pena el auto? Claro, porque no es solo un tema de el monto absoluto, es cómo va a cambiar toda la ecuación que hay detrás de tu capacidad de ahorrar. Sí. Entonces, también ahí viene un poco la invitación a empezar a decir qué cosas quieres tener, no para verte rico, sino para ser rico en términos de tiempo. Y yo no estoy en contra de que te compres un bonito auto, que te compres el mejor celular, el mejor computador. Está perfecto. En la medida de que tú seas capaz de entender cuál es el costo temporal de aquello. Sí. Sí, porque obviamente no les vamos a venir a decir cómo gastar su plata, cómo vivir sus vidas. No, pero tienen que tener claro qué significan sus decisiones. Mi punto está en que es muy habitual en el mundo de la gente de las finanzas personales que te digan no deberías tener un auto o no deberías gastarte en esos cafés caros. A mí no me importa. Yo creo que cada uno se puede comprar lo que uno quiere, pero tiene que entender lo que está haciendo y no comprárselo porque alguien le dijo que había que comprárselo o porque es la siguiente etapa en la vida, sí, sino que es una decisión intencional. Ahí voy, es la intencionalidad de las compras. Sí. Porque la gente dice, es que cuando tengas 45 no puedes seguir andando en el mismo automóvil que andabas cuando tenías 25. Mentira, si es que tú quieres, andas en un auto exactamente igual. Pero tiene que ser una decisión intencional. Sí, que pasa mucho también que este discurso como que, como dices, apunta al tema, por ejemplo, de los cafés, porque eso es fácil de ver. Mira, Starbucks te cobra un café bastante más caro. Deja de comprar Starbucks, porque mira, si es que tú dejas de comprar esta taza de café, te vas a ahorrar toda esta plata a fin de mes. Ya, pero por lo general, la gente no gasta tanto en café. No es como que digas, mira, si ahorras en esta categoría,
tus gastos van a bajar un 20%, 30%. No, por lo general me estás apuntando a las cosas que significan el 1%, 2%, que no significan un gasto significativo como para obsesionarse alrededor de eso. No, y yo también soy un creyente de que hay que vivir la riqueza. O sea, si ganas mucho dinero y estás súper cerca de la libertad financiera, ten el auto de tus sueños, viaja por el mundo. Si para eso está el dinero. También una cosa que es muy divertida, pero si es que ahorras muchísimo dinero y te terminas muriendo con ese dinero, trabajaste muchos años gratuitamente. Usa el dinero, vívelo. Yo les pediría que por favor traten de no gastar en cosas que aumenten el calentamiento global, pero fuera de eso, sí. Compres un eléctrico. Claro, pero es un poco eso de invierte o compra las cosas que de verdad significan calidad de vida para ti. Por eso está el tema de realmente obsesiónate no con el precio, sino cuánto valoras esto, cuánto esto va a afectar tu vida, qué significa para ti. También otro concepto que me gusta mucho es el de la riqueza oculta, que es el concepto de hay muchas personas que son ricas pero no se ven ricas. Y eso es muy potente porque ¿qué es lo que te genera? Te genera una cosa maravillosa, que es que tú puedes tener riqueza en activos y no mostrarlo, no andar en la calle con un Ferrari, no andar mostrando que tienes el último reloj, pero ser mucho más rico en tiempo, en libertad, que la persona que anda en el Ferrari que lo tiene que mantener. Sí, un tema de calidad de vida que de hecho es curioso porque justo este es un tema que fue uno de los como reels que se hicieron bastante virales cuando empezamos a hacerlo, donde se queda en el ejemplo, donde decían, mira, tú me estás hablando de Mark Zuckerberg que está ahí con camisa, pero la camisa es de una marca muy cara o el traje es de una marca muy cara y en realidad tú puedes ver estas otras cosas. Y si nos vamos al mega ejemplo de millonario, billonario en estos casos, obvio. Pero cuando estás midiendo riqueza como lo que estamos hablando acá de libertad, porque la persona puede cubrir todos sus gastos, está lleno de personas ricas en la calle que tú no vas a... que tú no tienes cómo saber que realmente son libres financieramente. Por eso me gusta mucho el concepto de libertad financiera. Mueve la conversación del tema de cuántos ceros hay en la cuenta. Tú puedes ser una de estas personas que es libre financieramente, nunca te tienes que preocupar de poder pagar las cuentas y nadie te va a reconocer en la calle. Sí. Porque no estás gastando en gritarle al mundo, miren toda la plata que tengo para comprarme este auto naranjo deportivo que hace ruido. También otra cosa que es interesante es que todos podemos ser un poquito más críticos en algunos momentos de nuestra vida con nuestros gastos. Por ejemplo, hay veces que estás efectivamente viviendo en una casa más grande que la que deberías. O, por ejemplo, eres capaz de cambiar el modo de transporte de automóvil a bicicleta y ahorrar mucho dinero. O disminuir la cantidad de veces que sales a comer. O, por ejemplo, si es que tienes hoy en día todos los métodos de suscripción tipo Netflix, HBO y todos los otros que hay, Disney, tener solo uno. Hay un montón de cosas que uno como que las da por obvias porque ya te acostumbraste a vivir así, pero que son muy fáciles de cambiarlas y tienen un impacto bastante significativo en tu finanza. O sea, a mí personalmente, yo diría que al revés. A mí personalmente uno de los ejemplos que más me gusta es el transporte. Yo me he empezado a transportar prácticamente casi todas las mañanas a pie. Y eso me ha generado varios efectos positivos, desde la calidad de vida, el deporte, la salud, pero además ha sido un buen ahorro. Sí, pero yo te diría que es al revés en el sentido de estas cosas a veces suenan simples de empezar a ahorrar en estas cosas como transporte, pero te diría que es difícil de ejecutar porque está toda esta sensación que a nadie le gusta tener de perdí algo. No puedo decir que perdí algo y ya no puedo irme en mi auto, ya no puedo vivir en la casa que estoy viviendo porque mi situación cambió. Eso es muy, muy difícil de aceptar en uno mismo porque se siente como una pérdida, que literalmente se llama aversión a la pérdida, se siente como un fracaso personal a veces, aunque no lo sea, pero se siente así. Entonces cuesta a veces analizar nuestra vida de forma fría para tomar estas decisiones importantes, porque, como decía, fíjense no solo en qué es la cosa en la que están gastando, fíjense también en qué porcentaje representa de sus gastos. Porque a pesar de que
como decías, Santiago, ya, tienes Netflix, HBO, Disney. Uno no representa mucho, pero se empiezan a juntar y es algo que tú puedes decir, ¿sabes qué? Todos estos de acá pueden no estar. Y yo empiezo a gastar, puede que incluso tengan que gastar esa plata, pero decir, ¿sabes qué? Esto de acá de entretención, no, ahora se va a salud, se va a educación, se va a algo que es más fundamental. Ahí yo te diría que el superpoder es aprender a tener esta habilidad de, como tú dices, de soportar el tener menos y aprender a no necesariamente querer más o tomar decisiones que disminuyen tus gastos. Si haces eso, las cosas mejoran bastante. Sí. Y sobre esto creo que ayuda mucho el libro que vimos la otra vez de Necesitas un presupuesto, porque hablaba también de hacer un presupuesto con esta valorización en mente, cosa que tú puedes inmediatamente ver. Estos son fáciles de remover, no tan fáciles. Quizás estos no se van. O sea, o por el contrario, temas del arriendo, tú no puedes dejar de pagar arriendo, pero puedes tomar la decisión difícil de decir, ya no puedo vivir acá. Sí. Y esa es una decisión difícil. Pero se puede hacer, que eso también es lo importante, se puede hacer. Así que con eso los vamos dejando invitados a la segunda parte que grabaremos, el siguiente episodio. El episodio de hoy día se trataba de las primeras 2 partes del libro, la tercera la vamos a dejar para el siguiente episodio. Y queremos darle muchísimas gracias a la productora JP Cuadrado por ayudarnos, como siempre, a hacer estos videos, a hacer estos podcasts que ustedes están escuchando. Tenemos que darles muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan mensajes directos. Ya estamos llegando al punto donde son más de los que pudiéramos responder a tiempo, pero eso es bueno, es un buen problema. Yo estoy bastante atrasado con los de YouTube en este minuto. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los invito a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl. Ahí van a poder encontrar los cursos que estamos haciendo. Tenemos en este minuto de la grabación un curso de productividad que ha leído súper bien. Así que si ustedes nos están escuchando y les gustaría ser una persona más productiva, vayan a ese curso. Está súper bueno, leído muy bien. Así que los queremos dejar invitados nuevamente a seguirnos escuchando la próxima semana y espero que estén muy bien. Adiós.